Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Estaba en un viaje por carretera desde el norte de Washington hasta el sur de Utah para reunirme con mi familia por apenas unos días, cerca de Navidad. Para ese trayecto alquilé un Airbnb en el camino. No buscaba nada especial. De verdad solo necesitaba un sitio donde dormir, así que encontré la opción más barata justo en el punto medio, en Idaho. Quedaba como en medio de la nada, lejos de pueblos y ciudades, pero estaba a solo una milla de la autopista, así que era perfectamente conveniente para lo que yo necesitaba. Salí por la mañana y empecé a acercarme cuando el sol ya estaba cayendo. Esa parte de Idaho estaba cubierta de bosque y se sentía bastante deshabitada. No veía muchas casas ni otros lugares alrededor, excepto, supongo, el Airbnb. Después de un rato manejando por la autopista, el teléfono me indicó que debía salirme por un camino de tierra muy angosto. No había luces ni señales, nada que indicara que ahí hubiera una entrada. Conduje despacio y con cuidado durante toda esa milla por el camino de tierra hasta llegar a la cabaña. Y a primera vista se veía muchísimo más grande de lo que yo esperaba. En el anuncio no había fotos del exterior, pero decía que era una cabaña de un solo dormitorio, así que yo imaginaba algo bastante pequeño. Me estacioné justo frente a la entrada. Todo el bosque alrededor estaba espeso y oscuro. Podía escuchar a los pájaros y a los animales llamándose entre sí mientras la noche se iba metiendo. Subí hacia la puerta y de verdad casi me da un infarto cuando la puerta se abrió de golpe. «No quería asustarte», dijo el hombre con una sonrisa enorme y una voz exageradamente amable. Yo todavía estaba recuperándome del susto y, encima, confundida. ¿Quién era ese tipo y por qué estaba ahí? Él explicó que era Charlie, el dueño del Airbnb. Creo que notó que yo seguía sin entender del todo. Y fue cuando dijo, «Tu habitación es por aquí», y ahí caí en cuenta de lo que pasaba. El Airbnb era un cuarto dentro de la cabaña, no la cabaña completa. No podía creer que hubiera cometido un error así. Yo estaba segura de que en ningún lado decía que era un espacio compartido. Pero en ese momento, con la presión encima, pensé que con el hecho de que no hubiera fotos del exterior y que dijera una habitación, todo encajaba. Seguí a Charlie. Me llevó por un pasillo largo hasta el cuarto más alejado, al final de la cabaña. El pasillo estaba notablemente oscuro. No había ni una sola luz en el techo, ni lámparas, ni nada. Charlie me dio una llave para la cabaña y otra para mi habitación. Luego soltó otra sonrisa grande y dijo, «Disfruta», y me dejó ahí para que me instalara. Cerré la puerta y tiré mi bolso sobre la cama. No me sentía cómoda estando en una cabaña aislada, en medio de la nada, con un desconocido. Pero era un Airbnb. Se suponía que estaba bien. Y la única razón por la que decidí quedarme fue porque solo era una noche. Iba a quedarme en el cuarto, dormir y largarme temprano en la mañana. Traté de no darle demasiadas vueltas. Abrí el bolso y empecé a sacar solo un par de cosas que necesitaba para esa noche. Un par de minutos después, Charlie tocó la puerta del cuarto. Me sobresalté otra vez porque no escuché sus pasos acercándose por el pasillo. Era como si hubiera estado parado ahí desde antes. Me acerqué y abrí apenas una rendija. Esa sonrisa amplia, vacía, empezaba a verse realmente inquietante. Y la voz excesivamente simpática que estaba fingiendo lo hacía todavía peor. Me preguntó qué me parecía el cuarto. Yo solo dije que estaba genial, intentando ser amable y terminar la conversación rápido. Él asintió y me dijo que le avisara si necesitaba cualquier cosa. Le di las gracias y cerré la puerta, pero esta vez me quedé esperando. El tipo no se movió por un tiempo absurdamente largo. Finalmente escuché sus pasos alejándose y caminando por el pasillo. Cerré con llave. Había algo en él que me ponía muy incómoda.
Sabía que podía ser simplemente alguien esforzándose demasiado por ser amable y buen anfitrión, pero se sentía falso, casi como algo raro, antinatural. Me quedé en la habitación unos 30 minutos pegada al teléfono, escuchando la cabaña para asegurarme de que Charlie no estuviera haciendo nada extraño. Después de un rato pude oír el sonido amortiguado del televisor encendiéndose en la sala, y entonces, con el tiempo, me sentí lo bastante tranquila como para empezar a prepararme para dormir. Puse el teléfono a cargar en la mesita de noche, me cepillé los dientes y luego me metí a la ducha. Era una de esas duchas viejas con tina que, honestamente, se veía asquerosa. La cortina, eso sí, parecía bastante nueva, pero era de esas borrosas, medio transparentes. Abrí el agua e intenté apurarme, pero apenas un minuto después de que el agua empezara a correr, escuché un golpe leve afuera del cuarto, como en alguna parte del pasillo. Saqué el cuerpo del chorro y traté de escuchar mejor. No escuché nada más, pero por una fracción de segundo juraría que vi algo, como una sombra moviéndose dentro de la habitación. Lo vi a través de la cortina borrosa y, de inmediato la corrí y miré hacia afuera, pero no vi nada. Me quedé ahí mirando y esperando un minuto, y luego terminé de enjuagarme rápido. Salí, me vestí y volví al cuarto. Como era lógico, miré hacia la puerta, justo donde había escuchado el sonido, y sentí cómo se me helaba la sangre cuando vi que la puerta del dormitorio estaba entreabierta. No estaba totalmente abierta, pero eso daba igual, porque yo sabía que la había dejado con llave. Me quedé paralizada un segundo y luego corrí, la cerré de golpe y la volví a asegurar. Algo estaba muy mal en esa cabaña, y ya no me sentía segura en absoluto, menos con Charlie abriendo puertas cerradas con llave. Tan solo imaginar a ese extraño entrando mientras yo me estaba bañando, con esa sonrisa enfermiza, me dio escalofríos. Agarré el teléfono de la mesita y, mientras intentaba decidir qué hacer, abrí la app de Airbnb y revisé el anuncio. Quería ver si alguien más había mencionado comportamientos raros en las reseñas. Solo había 3 reseñas, todas con 5 estrellas, pero releyéndolas en ese momento, se veían completamente falsas. Y lo peor, me di cuenta de que yo no había cometido ningún error. El anuncio decía que era una cabaña independiente, no un cuarto dentro de una casa compartida. Nada cuadraba. O bueno, todo cuadraba, pero de la forma más perturbadora posible. Tenía que irme de inmediato. Metí las pocas cosas que había sacado de vuelta en el bolso. Luego me acerqué a la puerta, apoyé la oreja y me quedé escuchando, tratando de ubicar dónde estaba Charlie y si podía salir rápido sin llamar su atención. Todavía se escuchaba el televisor apagado y lejano desde la sala, que yo sabía que quedaba justo al lado de la puerta principal. Pero mientras me quedaba ahí en silencio, empecé a oír otra cosa, algo suave, que venía desde el interior del cuarto donde yo estaba. Giré lentamente. Escuché una respiración baja, áspera, rasposa, justo desde donde estaba el closet de la habitación. Abrí la puerta del dormitorio de golpe y salí corriendo. La sala estaba vacía cuando pasé a toda velocidad y me lancé directo hacia el carro. Manejé peligrosamente rápido por ese camino de tierra, todo lleno de baches, hasta llegar a la autopista. Y después, cuando llamé a mi mamá en medio del pánico, ella me convenció de reportarlo a la policía. Lo hice, pero me voy a ahorrar los detalles que no importan porque, en resumen, no pasó nada con eso. Su comportamiento inquietante no se podía probar. Y lo único por lo que realmente tuvo problemas fue por tener el anuncio mal puesto en Airbnb. Y para sumar aún más a lo turbio, Charlie ni siquiera era su nombre real. Por suerte, el anuncio fue eliminado por publicidad engañosa y nunca volví a ver que lo publicaran de nuevo, así que ojalá nadie más tenga que pasar por algo así como lo que me tocó a mí. Ni siquiera quiero imaginar qué habría pasado si yo no hubiera salido de esa cabaña esa misma noche. Historia 2. Esto ocurrió hace un par de años. Yo tenía 23 años. Alquilé esta cabaña porque quería unas vacaciones sin estrés, algo tranquilo y alejado de todo. Era principios de invierno,
Creo que unas 2 semanas después de Navidad, lo que supongo que es temporada baja para este tipo de cabañas, así que conseguí un precio realmente bueno. Cuando llegué, lo primero que noté fue el silencio absoluto. Si no has estado en una cabaña aislada o en algún punto perdido en el bosque desde hace tiempo, la ausencia total de sonidos se siente muy extraña al principio. Es calmante, sí, pero también inquietante, porque te recuerda lo solo que estás en realidad. La cabaña en sí era exactamente igual a las fotos, sencilla, un poco vieja, pero en general acogedora. Desempacé con calma, me preparé una cena rápida y pasé la noche leyendo junto a la chimenea. No ocurrió nada extraño esa primera noche. Simplemente me dormí y desperté sintiéndome muy bien. Por la mañana hice desayuno y café, y me quedé dentro toda la mañana y parte de la tarde, hasta que empecé a aburrirme un poco. Cuando llegué el día anterior, había notado que el dueño había colgado un mapa bastante rudimentario junto a la puerta principal, mostrando un sendero detrás de la cabaña. Así que pensé que ese era un buen momento para explorarlo. Parecía de solo un par de millas y, según la descripción del dueño, era un camino sencillo para caminar. Me puse la chaqueta y salí. Casi de inmediato fue evidente que no se trataba de un sendero bien cuidado. Parecía que el dueño lo había abierto hacía años y nunca volvió a tocarlo. Estaba mayormente cubierto de vegetación y era muy fácil perderlo. Y algo curioso, en el mapa dentro de la cabaña solo aparecía un sendero, básicamente un circuito por el bosque. Sin embargo, a mitad del camino me encontré con otra vereda que se desviaba. No se veía nada en la distancia por ese lado, pero la curiosidad me ganó y decidí seguirla. Total, no tenía nada mejor que hacer. Durante los primeros 5 minutos aproximadamente no vi nada en absoluto. No tenía idea de para qué podía haber existido ese camino ni cómo se había formado siquiera. Pero luego llegué a una parte cubierta de arbustos espesos. Después de abrirme paso entre ellos, encontré lo que había al final. Había otra cabaña. Era vieja y estaba en ruinas, con musgo creciendo en las paredes y tan deteriorada que resultaba evidente que nadie se había ocupado de ella en décadas. Era, sin exagerar, la cabaña más inquietante que había visto en mi vida. Y el hecho de que estuviera en medio del bosque, no tan lejos de la cabaña donde yo me hospedaba, solo hacía todo más perturbador. Me acerqué un poco más y miré hacia el interior por la entrada, que ni siquiera tenía puerta. Por dentro estaba igual que por fuera, completamente destruida, con un olor a humedad, podredumbre y moho. El polvo cubría cada rincón del lugar, pero hubo algo en particular que me llamó la atención más que cualquier otra cosa. Una línea de huellas en el suelo, marcas y arrastres sobre la madera y el polvo que no parecían viejos, como si alguien hubiera estado allí relativamente recientemente. Mi primer pensamiento fue que tal vez algún huésped anterior de la cabaña que yo alquilaba también había encontrado ese lugar. Pero mientras estaba reflexionando sobre eso, algo se movió en el borde de mi visión. Cuando miré directamente, vi una puerta abierta completamente negra. Negra en el sentido literal. Esa habitación no tenía ventanas ni ninguna fuente de luz. Parecía un vacío absoluto más allá del marco de la puerta. Aunque lo había visto solo de reojo, estaba totalmente segura de que algo se había movido ahí dentro. Entré en pánico y salí corriendo de regreso al sendero, avanzando rápido hasta llegar nuevamente a la cabaña de alquiler. No podía sacarme de encima una sensación casi imposible de describir, como si algo realmente malo hubiera ocurrido en esa cabaña, o estuviera ocurriendo. No lo sé, pero la corazonada era muy fuerte y no había ninguna posibilidad de que volviera allí. Me encerré en la cabaña y traté de calmarme. Me repetía que probablemente no pasaría nada. Le envié un mensaje al dueño del lugar comentándole sobre la cabaña vieja que había encontrado en el bosque, esperando que me confirmara que era solo una estructura abandonada en su terreno y que no había nada de qué preocuparse. 1 hora después me respondió, y su mensaje me resultó extraño. Solo escribió una frase diciendo que no había ninguna otra cabaña cerca, en el bosque. No supe cómo responder a eso, porque yo acababa de decirle que había encontrado una.
¿Qué quería decir con que no había ninguna otra? Era como si no me creyera, o como si no quisiera que yo supiera nada sobre la cabaña que había visto, casi como si intentara hacerme dudar de lo que yo misma había experimentado. No le respondí nada más. Durante el resto de la tarde y entrada la noche, logré tranquilizarme de nuevo y casi olvidarme de esa otra cabaña. Creo que terminé convenciéndome de que solo era un lugar abandonado, vacío y olvidado. Nada más. Preparé la cena, tomé un par de tragos y me senté junto a la chimenea. Debían ser alrededor de las 11 de la noche, porque recuerdo que estaba despierta bastante tarde. Y de pronto, sin ninguna advertencia, esa sensación volvió. El estómago se me cerró y esa horrible presión en el pecho regresó de golpe. Fue muy repentino. Me incorporé del sofá y empecé a mirar alrededor, pero todo estaba oscuro y silencioso. Entonces me levanté y miré por la ventana pensando que tal vez había escuchado algo sin darme cuenta. El bosque estaba completamente quieto. No había movimiento ni sonidos. Incluso los árboles estaban totalmente inmóviles. Esa calma absoluta resultaba inquietante. Me sentí paranoica, una sensación a la que no estaba acostumbrada. Honestamente, creo que fue la primera y única vez en mi vida que me he sentido así. Me quedé mirando por la ventana, observando la entrada oscura y escabrosa del sendero detrás de la cabaña. Y después de unos 5 minutos de espera, escuché algo. Hojas crujir y ramas romperse justo afuera de la cabaña. Alguien estaba caminando allí. Seguí el sonido mientras me acercaba a la puerta principal. Alcancé a escuchar débilmente los pasos de esa persona subiendo al porche y acercándose directamente a la puerta. Luego silencio. Después de unos 30 segundos, saqué el teléfono rápidamente y por alguna razón, en lugar de llamar a la policía, le escribí al dueño diciéndole que había alguien afuera de la cabaña en ese momento y preguntándole si sabía quién era o si se suponía que alguien debía estar allí. No sé por qué no llamé a la policía de inmediato. Supongo que me pareció extraño hacerlo por una cabaña que no era mía. Pero de forma escalofriante, justo después de enviar el mensaje, escuché el sonido de un teléfono recibiendo una notificación justo afuera de la puerta principal. Mi sensación en el estómago empeoró de inmediato. Era el dueño el que estaba afuera. Pero ¿por qué diablos estaba allí? ¿Y por qué no me había escrito antes? ¿Por qué simplemente estaba parado afuera? Nada de eso tenía sentido. Y en el fondo de mi mente sabía que todo esto, de alguna manera, estaba conectado con esa cabaña abandonada en el bosque. Incluso después de que escuché su teléfono sonar, él no respondió mi mensaje. Llamé al 911. Hubo un par de minutos después de colgar con la policía en los que me quedé completamente inmóvil, esperando en ese silencio inquietante, sabiendo que él seguía justo al otro lado de la puerta. Mi mayor miedo era saber que tenía una llave de la cabaña y que podía entrar en cualquier momento si quería. Pero por alguna razón no lo hizo. Se sentía como si estuviera afuera decidiendo si hacer algo o no. Finalmente escuché unos pasos sobre el porche y luego todo quedó en silencio hasta que llegó la policía. Les conté absolutamente todo y también les mostré los mensajes en mi teléfono. Ellos fueron de inmediato a la dirección principal del dueño para hablar con él, pero no estaba allí. No abrió la puerta ni respondió el teléfono. Si realmente había sido él quien estaba fuera de la cabaña, eso tenía sentido, porque no había manera de que hubiera llegado lejos caminando por el bosque en tan poco tiempo. Durante los días siguientes, cuando finalmente lograron hablar con él, siguió negándolo todo. Dijo que ni siquiera había estado en la cabaña y que no sabía de qué estaba hablando. Los oficiales coincidieron en que todo era muy sospechoso y parecía que ocultaba algo. O tal vez esa cabaña que yo encontré tenía algo que él no quería que se descubriera. Pero sin una orden de registro y sin pruebas reales de nada, la policía no pudo hacer mucho más. Así que no estoy segura de qué estaba pasando realmente allí. Tal vez fue en parte culpa mía por explorar más de lo que debía, pero creo sinceramente que las cosas podrían haber sido mucho peores si hubiera intentado investigar un poco más lo que había dentro de esa cabaña. Historia 3.
Vivía en lo que podría describirse como una cabaña típica en el bosque. Estaba a unos 30 minutos del pueblo, más o menos, y era principalmente un lugar cómodo, tranquilo y apartado. Tan alejada estaba que, en los 8 años que llevaba viviendo allí antes de que ocurriera esto, nunca había visto ni siquiera escuchado a otra persona cerca de mi cabaña. Ese día básicamente no tenía nada que hacer. En algún momento de la mañana decidí salir a caminar por mi terreno. Lo conocía lo suficientemente bien como para no necesitar senderos ni caminos marcados, así que simplemente iba atravesando los árboles y disfrutando del bosque cuando me topé con algo que de inmediato me resultó muy extraño. Apenas a unos 90 o 120 metros detrás de la cabaña encontré restos claros de un campamento, un montón de cenizas de una fogata ya apagada y un área aplanada que parecía haber sido usada para montar una tienda. Desde el centro de ese improvisado campamento podía ver mi cabaña entre los árboles. Así de cerca estaba. Quienquiera que hubiera estado allí no podía pensar que no se encontraba en la propiedad de alguien. Más bien daba la impresión de que lo sabía perfectamente y que no le importaba. Seguí caminando un poco más, revisando los alrededores en busca de otras señales de que alguien hubiera estado rondando, pero no encontré nada más, solo ese punto. No sé cómo nunca lo había notado antes. Supongo que, después de tantos años viviendo completamente solo allí, jamás se me ocurrió mirar con atención alrededor de la cabaña. El resto del día transcurrió con total normalidad. Incluso por la noche revisé las ventanas y no vi ninguna señal clara de una fogata ni de alguien merodeando. Los días siguientes también fueron completamente normales. Fue un sábado por la noche cuando decidí tomar unas bebidas en el porche trasero y disfrutar de la calma del bosque, hasta que vi un resplandor anaranjado parpadeando entre los árboles. Venía exactamente del mismo lugar donde había encontrado el campamento. Por la intensidad y el color de la luz, estaba 100% seguro de que era una fogata. Me levanté y, probablemente en contra de mi mejor juicio, comencé a caminar hacia allí para confrontarlos, o al menos decirle a quien estuviera ahí que esa era mi propiedad. Pensaba hacerlo de manera tranquila. Incluso estaba dispuesto a dejar que terminaran de acampar esa noche para no causar problemas y mantener la situación amistosa. Debería haber tomado una linterna antes, porque mientras avanzaba apenas podía ver algo más que el resplandor cálido del fuego. Cuando llegué al campamento estaba vacío. No había nadie. Solo la fogata ardiendo en medio de los árboles y una tienda de campaña justo al lado. Alguien tenía que haber estado allí apenas minutos antes. Eso me hizo pensar que esa persona probablemente me estaba observando. Me vio acercarme y se escondió antes de que yo llegara. Empecé a mirar alrededor con más desesperación, pero entre los árboles todo eran sombras. Si alguien estaba allí, no podía verlo en absoluto. Después de un minuto, la tensión se volvió demasiado intensa y decidí regresar rápidamente a mi cabaña. Quería agarrar el teléfono y llamar a la policía. Incluso si el tipo había huido, pensé que quizá podrían investigar un poco y averiguar quién era y por qué estaba allí. Pero me detuve en seco en medio del claro entre el bosque y mi cabaña. La puerta principal estaba completamente abierta. En ese instante entendí que quien estuviera allí había entrado en mi cabaña mientras yo estaba en el campamento. Al darme cuenta de que había sido atraído fuera o engañado, y de que realmente no tenía a dónde ir, sentí un terror absoluto. No podía llamar a la policía, no podía esconderme dentro ni salir corriendo a buscar ayuda. Me quedé paralizado en medio del terreno sin saber qué demonios hacer. No había a dónde correr. Necesitaba mi teléfono o las llaves del coche. Avancé lentamente hacia la cabaña y noté que todas las luces estaban apagadas. El interior estaba completamente a oscuras. Me acerqué hasta la puerta y miré hacia adentro, pero no vi ningún movimiento. ¿Quién está ahí? Esperé varios segundos atento a cualquier sonido, pero no escuché nada. Así que di un par de pasos hacia adentro. El latido de mi corazón me retumbaba en los oídos y la adrenalina tenía todos mis sentidos al máximo. Las llaves del coche estaban más cerca que el teléfono, sobre una mesita al final, cerca de la cocina. Estaba casi seguro de que había dejado el teléfono en el dormitorio, al otro lado de la cabaña. Así que decidí ir directamente por las llaves.
Después de armarme de valor, me moví rápido para agarrarlas. Justo cuando llegué a la mesa, vi algo en la cocina. Una figura oculta en una esquina oscura, observándome. Salí disparado de vuelta hacia la puerta principal, escuchando pasos pesados corriendo justo detrás de mí. Cerré la puerta de golpe para ganar unos segundos y corrí hacia el coche. El hombre no se detuvo en ningún momento. Seguía corriendo hacia mí mientras encendía el auto y empezaba a retroceder. Tuve que hacer una maniobra de 3 puntos, y él logró alcanzarme lo suficiente como para agarrar una de las manijas de la puerta y abrirla un poco antes de que yo lograra arrancar. Me fui apenas unos segundos antes de que pudiera meterse. Conduje directamente hasta la estación de policía del pueblo. Durante todo el trayecto no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado todo y en que ese hombre seguía en mi cabaña. Podía estar haciendo cualquier cosa y no había nada que yo pudiera hacer para detenerlo. Esa ansiedad me acompañó durante toda la espera en la estación, hasta que los oficiales regresaron de investigar. Casi no podía creerlo cuando uno de ellos informó que la persona había intentado incendiar mi cabaña. Encontraron la chimenea encendida al máximo, cargada con una enorme cantidad de leña que había llenado toda la sala. Fue un milagro que el suelo o el techo no se prendieran fuego. Los oficiales lograron controlar el incendio lo suficiente hasta que llegó el cuerpo de bomberos y lo apagó por completo. La única evidencia que quedó de aquel hombre fueron las cenizas de su campamento. Todo lo demás, incluido él mismo, había desaparecido sin dejar rastro. Todo se volvió aún más aterrador al pensar que estaba tratando de hacerme daño y que probablemente llevaba días o incluso semanas observando mi cabaña desde el bosque. No tenía ni idea de quién era ni por qué hacía todo eso. No pasé ni una sola noche más en esa cabaña. Contraté a unos mudanceros para que empacaran todo y me trasladaran a otro lugar, muy lejos de allí. La investigación criminal continuó durante meses, pero sin nuevas pistas nunca llegó a nada y, con el tiempo, el caso se fue apagando. No creo que alguna vez llegue a saber qué tenía planeado para mí ni cuán mal pudieron haber terminado realmente las cosas en esa cabaña.